Un hombre insulta a Lamine Yamal en un vuelo de primera clase y se arrepiente al instante al descubrir la verdad. Quédate con nosotros para conocer cómo esta historia alcanza su punto más intenso. Déjanos saber desde dónde nos escuchas y, si te gustan relatos como este, suscríbete para más contenido. Comencemos. El aeropuerto estaba tan abarrotado como siempre. Personas iban y venían en todas direcciones, arrastrando equipajes mientras el sonido de las ruedas y los anuncios por megafonía llenaban el aire. En medio de aquel ajetreo, un hombre esperaba pacientemente en la fila de primera clase. Vestía de forma sencilla, una camiseta básica, unos jeans desgastados, zapatillas cómodas y una mochila que parecía haber recorrido medio mundo. Ese hombre era Lamine Yamal. Nada en su apariencia sugería ostentación, y quizás por eso pasaba desapercibido. Sin embargo, había algo en él que llamaba la atención: su serenidad. Mientras a su alrededor reinaba el caos, él parecía estar en paz, indiferente a las miradas curiosas que notaban el contraste entre su vestimenta y el exclusivo lugar en el que se encontraba. Justo detrás de él, en la misma fila, estaba Brad Johnson. Johnson era su opuesto en muchos sentidos. Vestía un traje impecable, sus zapatos brillaban con un lustre meticuloso y su perfume dejaba una estela a su paso. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si quisiera asegurarse de que todos a su alrededor supieran que era alguien importante. Con una mirada rápida, escaneó la fila y, al fijarse en Lamine, no pudo evitar soltar un comentario con un tono cargado de ironía. «Primera clase, ¿eh? Nunca sabes quién puede aparecer por aquí estos días». Lamine giró la cabeza y lo observó con calma antes de responder con serenidad. «Sí, el mundo está lleno de sorpresas». Johnson frunció el ceño, esperando una reacción mayor, algún signo de incomodidad o inseguridad. Pero la tranquilidad de Lamine permaneció intacta, como si aquel comentario no tuviera peso alguno para él. Decidido a provocar un poco más, Johnson insistió: «No es nada personal, pero no pareces del tipo que viaja en primera clase. Es raro ver a alguien tan informal aquí». Antes de que Lamine pudiera contestar, comenzó el embarque. Ambos avanzaron por la fila con sus boletos en mano. Mientras Johnson caminaba con pasos seguros y firmes, reflejando su autoconfianza, Lamine lo hacía a su propio ritmo, sin prisa, como si el bullicio del aeropuerto no le afectara en lo más mínimo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Johnson revisó su boleto una vez más y, al mirar su asiento, vio que Lamine estaba acomodándose justo a su lado. «Esto tiene que ser una broma», murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Se dejó caer en su asiento con un suspiro de resignación y una risa irónica. «De todos los lugares posibles, justo aquí». Lamine lo miró con la misma tranquilidad de antes y sonrió levemente. «Parece que viajaremos juntos entonces». Johnson cruzó los brazos, tratando de disimular su incomodidad. No era solo el hecho de sentarse junto a él, sino que el hombre al que había juzgado minutos antes estaba compartiendo el mismo espacio exclusivo que él. Había algo en Lamine que lo inquietaba, aunque no lograba entender exactamente qué. Mientras el resto de los pasajeros abordaban el avión, Johnson decidió entablar conversación, aunque no precisamente con buenas intenciones. «Entonces, ¿a qué te dedicas?», preguntó con un tono casual, como si ya supiera la respuesta pero quisiera confirmarla. Lamine, que estaba acomodando su mochila bajo el asiento, levantó la mirada y respondió con simpleza: «Trabajo en el mundo del deporte». Johnson arqueó las cejas con fingida sorpresa. «Oh, ya veo. Ligas amateur, básquetbol, cosas así». Lamine esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza. «Algo así». Johnson soltó una carcajada y sacudió la cabeza. «Siempre me ha parecido curioso cómo la gente intenta encontrar su lugar, pero lo cierto es que algunos espacios simplemente no son para todos, como la primera clase, por ejemplo». Lamine lo observó por un momento, evaluando la situación, pero no perdió su compostura. «Creo que todos tenemos nuestro lugar, y a veces está exactamente donde estamos». Johnson dejó escapar una risa breve. «Eso suena bonito, un poco filosófico, pero la vida real no es tan simple». Lamine no respondió enseguida. En lugar de eso, desvió la mirada hacia la ventana, dejando claro que no tenía interés en seguir con la conversación.
pero Johnson no estaba listo para dejarlo así. «Mira, te diré algo», dijo inclinándose ligeramente hacia él. «Puede que estés sentado aquí, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Algunos lugares nunca pertenecen realmente a ciertas personas». Esta vez, Lamin no respondió con palabras, solo lo miró. Su expresión era serena pero firme, una mirada que hablaba por sí sola. Era el tipo de mirada que hacía entender a cualquiera que, a pesar de lo que creyeran, no eran ellos quienes decidían quién pertenecía y quién no. Johnson, convencido de que su provocación había surtido efecto, se recostó en su asiento con una sonrisa de satisfacción. Creía que tenía la ventaja en la situación. Sin embargo, lo que no sabía era que todo estaba apenas comenzando. El avión ya se encontraba en el aire cuando comenzó el servicio de bebidas. Como era costumbre, la azafata se acercó primero a los pasajeros de primera clase. Johnson, asegurándose de captar la atención, pidió su bebida con aire de superioridad. «Un champán, por favor. Algo que combine con la exclusividad de este asiento». La azafata, acostumbrada a pasajeros exigentes, le sonrió con cortesía y continuó con su labor. Cuando llegó el turno de Lamine, su pedido fue mucho más simple. «Solo agua, por favor». Johnson no dejó pasar la oportunidad de hacer otro comentario. Observándolo con una mueca de diversión, soltó una risa sarcástica. «¿Agua? Casi parece un desperdicio volar en primera clase». Lamin tomó la botella con tranquilidad y respondió con naturalidad. «Estoy bien con esto. A veces, la sencillez es suficiente». Johnson entrecerró los ojos, tratando de descifrar el significado oculto en aquellas palabras. No tardó en replicar. «Sí, supongo que eso funciona para la gente que se conforma con poco. No todos nacen para disfrutar lo mejor que la vida tiene para ofrecer». Lamin, sin perder la compostura, levantó la botella y dio un pequeño sorbo sin responder de inmediato. Algunos pasajeros cercanos comenzaron a notar el tono provocador de Johnson, pero al ver que Lamin permanecía imperturbable, nadie intervino. Finalmente, Lamin rompió el silencio. «Quizás lo mejor sea diferente para cada persona». Johnson resopló, claramente disgustado con la respuesta. Inspiró hondo, como si intentara recuperar el control de la conversación. «O quizás», continuó con un tono más mordaz, «hay cosas que simplemente están fuera del alcance de ciertas personas. Ya sabes, algunos lugares no son para todos». La azafata, que atendía a otros pasajeros, echó un vistazo en su dirección, preguntándose si debía intervenir. Sin embargo, al ver la calma absoluta de Lamin, decidió no hacerlo. Lamin simplemente sonrió levemente y desvió la mirada hacia la ventana, dejando claro que la conversación no lo afectaba. Pero Johnson no estaba satisfecho. Quería provocar más. Sin embargo, estaba comenzando a darse cuenta de que Lamin era un oponente difícil de desestabilizar. Mientras el servicio de bebidas continuaba, Johnson decidió insistir. «¿Sabes cómo es la vida volando en primera clase?». Levantó su copa con aire de autosuficiencia. «Trabajas duro, te ganas tu lugar y entonces puedes disfrutarlo. Pero algunas personas... bueno, parece que solo llegan aquí por suerte». Lamin dejó la botella de agua sobre la bandeja del asiento. Se giró lentamente hacia Johnson y lo miró fijamente. Su expresión seguía siendo tranquila, pero en su mirada había un matiz de firmeza. «Ya sea por suerte o por esfuerzo, al final todos terminamos en el mismo lugar cuando el vuelo aterriza». Por un instante, el ambiente en la cabina se tornó tenso. Un silencio incómodo se instaló entre los pasajeros cercanos, quienes intercambiaron miradas al notar el sutil enfrentamiento entre los dos hombres. Johnson, aunque todavía sonreía, claramente no esperaba aquella respuesta. Se encogió de hombros intentando ocultar que las palabras de Lamin lo habían afectado. «Bueno, no lo sé. Algunos simplemente estamos en un nivel superior. No todos entienden el verdadero valor de estar aquí». Lamin se inclinó ligeramente hacia adelante, cruzando los brazos con calma. «Creo que el verdadero valor de estar aquí», señaló el asiento y el avión en general, «no tiene nada que ver con lo que posees, sino con la manera en que tratas a los demás». Sus palabras quedaron flotando en el aire como una verdad irrefutable. Johnson se removió en su asiento. Intentó reírse, pero su incomodidad comenzaba a notarse.
Buena filosofía para primera clase. Quizás deberías considerar dar charlas motivacionales. Intentó bromear, aunque su tono carecía de la misma seguridad de antes. Lamin simplemente esbozó una breve sonrisa y volvió a mirar al frente, cerrando la conversación sin necesidad de decir más. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier argumento. A su alrededor, los pasajeros comenzaron a reaccionar de manera sutil. Algunos susurraban entre sí, mientras que otros lanzaban miradas de desaprobación en dirección a Johnson. Un par de filas atrás, una pareja que había reconocido a Lamin observaba con admiración la manera en que había manejado la situación. Sin embargo, respetaron su privacidad y se limitaron a intercambiar una sonrisa silenciosa. Johnson, por primera vez en el vuelo, comenzó a preguntarse si realmente era él quien tenía la ventaja en aquella conversación. Mientras tanto, Johnson empezó a notar que lo estaban observando, y no de una forma positiva. Su postura antes tan confiada comenzó a tambalearse ligeramente, aunque todavía no estaba listo para admitir que había perdido el control. Lo que vendría después lo haría cuestionar todo lo que creía sobre el poder, el estatus y el respeto, cuando el asistente de vuelo pasó recogiendo los vasos vacíos. Johnson, decidido a mantener el control, continuó la conversación. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo. Johnson, la gente que no tiene nada para mostrarse a sí misma siempre habla de cosas como la humildad y la sencillez. Lamin se inclinó ligeramente hacia adelante. Mirando a Johnson directamente a los ojos, he notado que a veces las personas que más hablan de lo que tienen son las que se sienten más vacías por dentro. Las palabras de Lamin quedaron suspendidas en el aire por unos segundos. Johnson pareció momentáneamente aturdido. Luchando por encontrar una respuesta, abrió la boca pero no pudo articular las palabras adecuadas de inmediato. «Mira, no quiero ser grosero», dijo. Johnson, recuperándose finalmente, «pero el mundo es competitivo. Si no muestras lo que tienes, la gente te ignorará. Así es como funcionan las cosas». Lamin se recostó en su asiento y respondió con calma. «Quizás, pero creo que el verdadero éxito no necesita gritarse. Habla por sí mismo». Las palabras de Lamin parecían pesar en toda la cabina. En este punto, la atmósfera en primera clase había cambiado. Muchos pasajeros estaban ahora completamente atentos al intercambio entre Lamin y Johnson. Consciente de las Bohr, intentó ocultar su irritación, pero en lugar de retroceder, lanzó otra provocación. «La filosofía puede sonar bien, pero el mundo real no funciona así». Lamin lo miró con la misma expresión tranquila de siempre y respondió: «El mundo real está hecho por las personas, y al final, la manera en que tratamos a los demás dice más sobre quiénes somos que cualquier otra cosa». Johnson estaba visiblemente incómodo con la respuesta. Pensó que tenía la ventaja, pero las palabras de Lamin estaban cambiando. La percepción de los pasajeros, y quizás incluso la suya propia, la tensión en la cabina era palpable. Sin embargo, Lamin no parecía afectado por la atmósfera. Se volvió directamente hacia Johnson y rompió el silencio con un tono tranquilo. «Sabes, entiendo lo que estás diciendo. El mundo puede ser muy competitivo, pero he aprendido que a veces la necesidad de demostrar algo a los demás proviene de algo más profundo, una inseguridad interior». Johnson frunció el ceño inseguro de si aquello era una provocación o un intento genuino de conversación. «Inseguridad interior», dijo riendo. «No sé de dónde sacaste esa idea, pero no podrías estar más equivocado». Lamin esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza. «Tal vez, pero he conocido a mucha gente que pensaba que el éxito era todo lo que los demás podían ver, y en el fondo solo estaban intentando llenar algo que les faltaba por dentro». Esas palabras golpearon a Johnson de manera inesperada. Se quedó en silencio por un momento, jugando con el anillo de bodas en su dedo, casi distraídamente, pero rápido, recuperó su tono defensivo. «Ese no soy yo. Todo lo que he logrado, lo he hecho trabajando duro, y no necesito que nadie me diga cómo vivir mi vida», dijo con firmeza. Lamin permaneció tranquilo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Lo observó por unos segundos antes de responder. «No estoy diciendo que no trabajaste duro, solo pienso que a veces nos quedamos tan atrapados en la idea de mostrar lo que hemos logrado
que olvidamos mirar hacia adentro. ¿Quiénes somos sin todo esto? Johnson apretó los labios, visiblemente incómodo. La pregunta resonó en su mente, pero no estaba listo para admitir que tocó una fibra sensible. ¿Quiénes somos?, repitió Johnson con una risa cínica. Somos lo que construimos. Sin eso, no seríamos nada. Lamine sostuvo su mirada, esta vez con una expresión más seria. Creo que lo que realmente nos define es lo que hacemos por los demás, no lo que acumulamos. Al final, lo que mostramos al mundo importa menos que lo que llevamos dentro, dijo, señalando su pecho con calma. Johnson soltó un bufido, casi levantándose de su asiento. Eso es fácil de decir, replicó con dureza. No tienes idea de lo que he pasado para llegar hasta aquí. Lamine, con la misma serenidad, respondió sin elevar la voz. Tienes razón. No conozco tu historia, pero no necesito saberla para darme cuenta de algo. Cuando alguien siente la necesidad de gritar lo que ha logrado, muchas veces lo hace para ocultar algo. Miedo, inseguridad o incluso soledad. Las palabras golpearon como un martillo. Johnson se quedó congelado, su rostro enrojecido entre la rabia y la vergüenza. Apretó los puños con fuerza, claramente conteniendo un arrebato. Finalmente, su frustración estalló. Se puso de pie bruscamente, golpeando con el brazo una copa de champán vacía que cayó al suelo con un sonido seco. ¿Crees que eres mejor que yo?, gritó, atrayendo la mirada de todos en la cabina. Sentado ahí, con tus frases inteligentes, actuando como si supieras todo sobre la vida. Los pasajeros quedaron en completo silencio, conmocionados por su arrebato. Una asistente de vuelo se acercó rápidamente, tratando de calmar la situación. Lamine, en cambio, no se movió ni un centímetro. Mantuvo su postura relajada y esperó pacientemente a que Johnson terminara su explosión antes de responder con la misma calma que lo había acompañado durante todo el vuelo. No creo que sea mejor que tú, dijo con firmeza, mirándolo directamente. Solo creo que, a veces, necesitamos detenernos y pensar en lo que realmente importa. No tienes que demostrarle nada a nadie. Las palabras parecieron atravesar a Johnson como una daga. Respiraba agitadamente, pero algo en el tono de Lamine lo desarmó por completo. Sus hombros cayeron, como si la ira se hubiera desvanecido de repente. Sin decir nada más, se dejó caer en su asiento. Ya no miraba con superioridad. Ya no tenía nada que decir. El resto del vuelo transcurrió en un silencio mucho más pesado. Johnson evitó mirar a Lamine, pero su incomodidad era evidente. Algo dentro de él se había removido profundamente. Lamine, en cambio, parecía tan tranquilo como al inicio, como si el enfrentamiento no hubiera tenido ningún efecto en él. Pero lo que ocurrió después lo cambió todo. Poco después, una asistente de vuelo se acercó con una sonrisa cortés. Señor Jamal, el capitán me pidió que le informara que su conexión en Arabia Saudita está confirmada. Además, le envía sus mejores saludos y le desea mucho éxito en su próxima etapa en Al Nasr. El nombre resonó como un trueno en la cabina. Varios pasajeros que hasta entonces habían permanecido en silencio abrieron los ojos con sorpresa. Un murmullo comenzó a extenderse por primera clase. Johnson parpadeó, completamente incrédulo. «Jamal», murmuró, como si el nombre le pesara en la lengua. «¿Lamine Jamal?» Lamine simplemente asintió con cortesía y agradeció a la asistente de vuelo, sin prestar mucha atención al revuelo que se había desatado. Pero entonces miró a Johnson. «¿Todo bien?», preguntó con una leve sonrisa. Johnson abrió la boca, pero no encontró palabras. Miró a su alrededor, notando que los pasajeros lo observaban con curiosidad, y en algunos casos, con desaprobación. Parecía completamente perdido. Se hundió en su asiento, incómodo, como si quisiera desaparecer. Murmuró algunas palabras intentando justificar sus acciones. «No tenía idea. Quiero decir, no sabía quién eras». Lamine mantuvo su tono tranquilo, pero esta vez había una firmeza en sus palabras. «No pensé que fuera necesario. No suelo usar mi nombre como tarjeta de presentación». Johnson guardó silencio durante unos segundos antes de intentar defenderse. «Mira, no quise decir eso. No quise ofenderte.
Simplemente no sabía con quién estaba hablando. Lamine lo miró con paciencia y se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que dijiste no cambia solo porque ahora sabes mi nombre. La verdad no depende de con quién estés hablando. Depende de cómo elijas tratar a las personas. Las palabras lo dejaron sin respuesta. Johnson miró a Lamine, luego a los pasajeros que ahora parecían aún más atentos a lo que ocurría. La humillación en su rostro era innegable, pero la lección aún no había terminado. Lamine, con su característica calma, rompió el silencio con una última reflexión. Sé que la vida puede ser difícil para todos, pero lo último que necesitamos es gente que menosprecie a los demás solo para sentirse más grandes. Johnson asintió lentamente, sin poder argumentar en su contra. Por primera vez en todo el vuelo, pareció reflexionar genuinamente sobre sus propias acciones. Lamine se recostó en su asiento, dejando claro que para él la conversación había terminado. Pero Johnson permaneció inmóvil. Miraba sus propias manos, como si repasara en su mente cada palabra que había escuchado. Por primera vez, se dio cuenta de que en su intento de humillar a otro, lo único que había hecho era revelar su propio vacío. El hombre que al inicio del viaje parecía dueño del espacio, ahora parecía más pequeño que nunca. La arrogancia con la que se había conducido desapareció. En su lugar, solo quedaba el peso de la vergüenza. El resto del vuelo pasó en silencio, pero las palabras de Lamine seguirían resonando en la mente de Johnson mucho después de haber aterrizado. Todo lo que Jamal había dicho parecía tan simple, pero al mismo tiempo, tan poderoso. Johnson, que siempre había creído tener el control, comenzó a cuestionarse profundamente. ¿Cuántas veces había juzgado a los demás sin siquiera intentar conocerlos? Por primera vez en mucho tiempo, se sintió incómodo consigo mismo. Tal vez tenga razón, murmuró en voz baja sin darse cuenta. Su mirada se posó en Lamine, quien, como si nada hubiera sucedido, leía tranquilamente un libro mientras el avión se preparaba para aterrizar. Parecía completamente en paz. Johnson tomó aire y reunió el valor suficiente para hablar. Sabía que tenía que decir algo. Bajó la mirada, como si aún le costara enfrentar la situación, y murmuró con sinceridad: «Necesito disculparme, no porque eres tú, sino porque fui arrogante. Actué como un idiota». Lamine cerró el libro lentamente y lo observó con la misma serenidad de siempre. Esperó unos segundos antes de responder. «Aprecio tu disculpa», dijo con calma. «Pero más que eso, espero que aprendas de esto». Johnson asintió lentamente. Se dio cuenta de que esas palabras no eran un simple cierre, sino una oportunidad para cambiar. Entonces, Lamine continuó: «A veces, lo que más buscamos en el mundo es lo que menos encontramos dentro de nosotros mismos». Johnson sintió el peso de esas palabras. Cuando el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a desembarcar, Johnson se quedó atrás, observando a Lamine mientras se alejaba. Vio cómo, en la terminal, varias personas se le acercaban para saludarlo y tomarse fotos. Fans, admiradores, gente que lo reconocía. Pero lo que más le llamó la atención no fue la cantidad de personas que lo rodeaban, sino cómo Lamine respondía a cada uno. No había prisa, no había arrogancia, solo sonrisas genuinas, paciencia y amabilidad. Su sencillez era evidente, pero no solo en palabras, sino en acciones. Johnson bajó la mirada y dejó escapar un suspiro. Sabía que aún tenía mucho que aprender. Las palabras de Lamine seguían resonando en su mente, como un eco imposible de ignorar. Ese encuentro había cambiado algo en él. Mientras Lamine desaparecía entre la multitud del aeropuerto, Johnson sintió algo nuevo dentro de sí: esperanza. Tal vez, después de todo, ese encuentro no había sido una simple coincidencia. Tal vez era una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Qué piensas tú? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Un gran abrazo y bendiciones.